Amén. Gloria a Dios en esta. Vamos a abrir nuestro corazón en este día. Vamos a abrir nuestro corazón. Quiero mencionar sobre este tema de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una palabra que le dijeron los apóstoles al carcelero de Filipos. Si usted ya ha visto películas o ha leído la palabra. Y él estaba ahí en la cárcel, Pablo y Silas, ellos estaban ahí cantando alabanzas, himnos o coritos, y estaban ellos gozosos y hubo un gran temblor o terremoto y se abrieron las cárceles y llegó el carcelero, ¿verdad? Y dijo, se quería matar porque pensaba de que definitivamente todos ya se habían ido. Y es cuando él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Realmente, y ahí le dijeron ellos, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algo impresionante de este hombre, él fue amable con los apóstoles y los llevó a su casa, les curó sus heridas y todos se bautizaron ahí, pero el bautismo no los salvó, sino que en creer en Jesucristo, porque el bautismo no salva a nadie, el que salva es Jesucristo. Entonces aquí le recalcaron a él, le dijeron, él dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dicen, mira, tienes que creer en Jesucristo para que seas salvo tú y los de tu casa. Es una promesa que fue para él, inmediatamente se cumplió, porque todos los de su casa fueron bautizados y todos creyeron ahí en la palabra, sus criados que tenía ahí. Él fue un buen líder, todo su hogar se salvó porque les habló inmediatamente, les explicaron del plan de salvación de Dios y ellos creyeron, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad? Ahí se manifestó en esa promesa. Y ahora nosotros, ¿verdad? A veces la hemos tomado también para nosotros, para nuestras vidas, que seremos salvos nosotros y los de nuestra casa, o sea, nuestra familia. Claro, a través de nuestra obediencia, a través de nuestra entrega, ellos se van a salvar, ellos se van a acercar. No podemos darnos ese lujo, decir yo voy a ser salvo y toda mi familia, y sin querer congregar nosotros como líderes de la casa o líderes del hogar. Entonces, hermano, creer en Jesucristo no es nada más escuchar un mensaje, es más allá, es empezar a vivir, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo vivió en la tierra. Entonces, creer en Jesucristo es más allá que escuchar o decir, yo acepto a Cristo y ya soy salvo. Es más allá, es realmente esforzarse o vivir como a Dios le agrada que los hijos de Dios vivan para salvarse. Creer es del griego pisteu, creer también ser persuadido de, y por ello fiarse de, confiar también. Significa en este sentido de la palabra apoyarse en, no en una mera creencia. La palabra Señor del griego kurios, propiamente adjetivo, que significa la posesión de poder, kuros, o autoridad. Se utiliza como nombre y se traduce en la escritura bien como amo o Señor. Jesús y Jesús es una transliteración del nombre hebreo Josué, significando Jehová es salvación, esto es el Salvador. Era un nombre común entre los judíos. Salvación del griego soteria denota liberación, preservación, salvación. La salvación se usa en el Nuevo Testamento, liberación material y temporal de peligros y aprehensión. Una de las cosas que me llama la atención cuando están aquí con este carcelero, ellos no le dieron mucho auge al bautismo, como de hoy en día la gente le pone auge a eso como si fuera salvación.
Y en realidad, hermano, si en realidad fuera de que el que no se bautiza no se salva, entonces el que estaba con el Señor Jesucristo al lado derecho, entonces fue al infierno, porque no se bautizó. Acuérdense que estaba también crucificado. Y le dijo el Señor, hoy mismo estarás conmigo, ¿verdad?, en el paraíso. Porque Dios, Él, nos bauticemos o no, si estamos viviendo en santidad, nos vamos a salvar. Porque lo que salva es vivir en santidad, ¿verdad? Pero el hombre le ha hecho mucho auge, mucha auge a esos temas que el diablo, Jesús lo reprenda, le encanta, ¿verdad? Que los cristianos estén entretenidos en eso. ¿En qué me bautizo? ¿En qué no me bautizo? Bueno, ¿qué no has leído la palabra? Lo que dijo el Señor Jesucristo. Bueno, pero el hombre tiene sus propios conocimientos, ¿no? El hombre tiene sus propias ideas, su propia teología, pero Dios no. Dios es Dios. Y lo que Él dice hay que cumplirlo. Pero no, pero es que está alterado, entonces vamos a quitar toda la Biblia, porque se va a llegar el tiempo donde nosotros vamos a escuchar a gente que va a decir que está alterada toda la Biblia, para que usted se desvíe totalmente. Entonces, hermanos, tener cuidado, ¿verdad? Porque cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y los de tu casa. Vamos a entrar en nuestro texto para que usted lo crea mejor. Nuestro texto base ya está ahí en Hechos 16, 31. Amén, ya está ahí. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. En este día te pedimos que tú bendigas, Dios, en esta hora tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre eterno. En este día te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, también los que puedan mirar tal vez o escuchar esta palabra puedan ser bendecidos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su un fuerte. Cree en el Señor Jesucristo, porque era necesario creer en el Señor Jesucristo, que había tenido poco tiempo, ¿verdad?, que lo habían crucificado, porque Él es quien dijo ser y creer en lo que Él hizo. Tú y tu casa, toda tu familia, toda su familia, sus siervos, huéspedes, que pudieran entender y comprender la palabra, la escucharon y creyeron el Evangelio. Realmente aquí, hermano, está claro lo que está diciendo los apóstoles o Pablo o Silas. Él está diciendo muy claro a ellos, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces nosotros también, para poder ser salvos, necesitamos tener a Cristo en el corazón y creer en Él. Vivir realmente como a Él le agrada. Y dice, y serás salvo. Hermano, porque cuando al eunuco, cuando venía de adorar a Dios de Jerusalén, que Felipe se lo encontró, ¿se acuerda? Y Felipe se le subió al carruaje y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Le dice, ¿de quién se trata? Dice el hombre, el eunuco. ¿Se trata del mismo profeta o de otra persona? Y ahí entró, hermano, cuando Felipe le empezó a enseñar la palabra de Dios. Le empezó a decir lo que el Señor le había acontecido, ¿se acuerda?
Y le dijo, y dice este hombre, el eunuco, dice, pero ¿qué impide que yo no me bautice? Dice, ahí están las aguas. Pero había un punto importante. Felipe no lo hubiera bautizado si este hombre hubiera dicho, yo no creo en Jesucristo. Hermano, porque dijo, creo, y por eso lo bautizó. Creo, dice, y lo bautizó porque creía en las Escrituras, creía en Jesucristo. A través de los años, hermano, la gente ha tomado o se ha equivocado en aspecto de que no tiene discernimiento, no tiene esa espiritualidad para tener ese alcance. Cuando hay bautizos en generales y a veces el hombre que está bautizando se emociona y dice, ¿quién se quiere bautizar? Y hay gente que no es salva todavía y dice, yo quiero bautizarme. Y ahí los bautizan. Pero la palabra de Dios es clara, dice, el que crea y fuere bautizado será salvo. Entonces, tiene que creer primeramente en Jesucristo para hacerse lo demás. Es una promesa que está al 100% todavía para toda nuestra familia, para que ella sea salva, para que ellos también alcancen la salvación. Si creen en Jesucristo serán salvos, porque es lo que Dios quiere, que nuestra familia crea en Jesucristo, en aquel que dio la vida por todo el mundo, en aquel que derramó su sangre preciosa. Y si ellos creen, Dios los salva. Dios le da la salvación de vida eterna. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor, Él lo que está esperando que la humanidad crea. Por eso dice en San Juan 3:17 en adelante, dice que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Se imagina, hermano, por no creer en el Mesías, en Jesucristo, las personas son condenadas por no creer. Porque tiene mucha importancia creer en Jesucristo. Y si yo digo que creo en Cristo, es que lo voy a seguir. Es que voy a tratar de vivir como a Dios le agrada. Yo no puedo decir creo en Cristo y no hago su voluntad, no me esfuerzo por hacer su voluntad, por vivir como a Dios le agrada. No estoy hablando de perfección, porque todos de una u otra manera podemos fallar. Estamos hablando de que te estás esforzando porque quieres hacer su voluntad de Dios. Quieres tratar de hacer su voluntad, con errores y lo que sea, pero estás tratando. Porque Dios nos conoce. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Y Él viene y nos levanta, nos ayuda. Porque nuestras fuerzas, nadie estuviera aquí. Porque dice, es necesario que se nieguen a sí mismo para adorarlo, para glorificarle. Entonces es importante, hermano, que nos esforcemos cada día. Que creamos de corazón en Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar para que salve nuestra familia. Él es el único que toca corazones, es el único que puede entrar a los corazones de los seres humanos que tienen su corazón duro. Solo Cristo puede entrar con su poder para tocar a las personas, pero Dios dice que primeramente nosotros tenemos que entrar y para que ellos también sigan entrando a través de nuestra obediencia, a través de nuestra entrega a Dios, a través de nuestro buen testimonio. No un testimonio aquí y un mal testimonio en casa. Entonces, ¿cómo van a venir nuestra familia? Haya gritos, suena la cazuela, se rompen las cazuelas de barro y aquí, santidad Jehová, aleluya, aleluya. Eso no es de Dios. Tenemos que entender que el Señor quiere que seamos firmes o estemos de una sola cara, en santidad aquí y en santidad en la calle, en casa. Por eso a veces nosotros, ¿verdad? Como padres le decimos, tú haz lo que te digo, no lo que yo hago. ¿Me entiendes? Porque yo te mando, yo soy el padre, la madre.
Sí, pero es que es imposible que los hijos no se fijen en nosotros. Por eso es importante que haya evidencia en nosotros que creemos en Jesucristo. ¿Cómo? Nuestra manera de ser. Den un fuerte aplauso al Señor. Vamos a seguir leyendo hoy mismo en Hechos. Vamos a regresarnos al capítulo 5. Hechos 5, verso 42. Amén, dice la palabra de Dios. Hechos 5, 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál era el punto principal de los apóstoles de Pablo? Que los azotaban, hermano. Los azotaban, le daban varazos y seguían predicando. Mire, hermano, es que los grandes milagros que Dios había hecho a través de sus vidas o sus propias vidas, cómo Dios los había alcanzado. Pablo era un hombre que estaba siguiendo a la iglesia, pero Dios lo rescató. Ahora él predicaba la palabra de Dios porque él sabía que era la palabra de Dios de poder. A Jesucristo vivo, resucitado, lo predicaba en las calles. Hablaba de Cristo, que Cristo salva. Y hermano, eso era algo muy importante porque era lo que tenían que hacer para que se extendiera el evangelio. Hermano, todos los días, dice, todos los días, las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios vivo, porque Jesucristo es el único que nos salva, Jesucristo es el único que nos va a dar vida eterna. Por eso estaban ellos tan metidos en predicar, en compartir, no de un Dios muerto, era un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios que había levantado a quien, al paralítico, ¿se acuerda? ¿Qué le dijo Pedro y Juan? Dice, no tengo plata, pero en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó este paralítico. Cosas impactantes estaban haciendo estos hombres. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que habían encontrado un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que cambia corazones, un Dios que cambia vidas. ¿Se imagina, hermano? Predicar la palabra de Dios, qué privilegio ellos tenían cada día, todos los días. No cesaban. Y a pesar que no crea que era como en estos tiempos, que bueno, aquí en México, era la persecución, eran azotados, los metían a las cárceles, pero eso, hermano, no les impidió dejar de enseñar la palabra de Dios y a Jesucristo resucitado. En el templo, en todo lugar, ellos todos los días enseñaban a Jesucristo. Algo importante, hermano, en esto, porque podemos mirar cómo ellos eran maltratados físicamente, eran llevados literalmente a las cárceles. Ellos no decían, ya no. Le dijeron, mira, no quiero que hables más de ese tal Jesús. Prohíbo que hables de ese tal Jesús. Entonces, hermano, pero ¿por qué ellos al salir de las cárceles, por qué seguían predicando? Porque sabían a qué Dios estaban predicando. Un Dios vivo, un Dios que nunca ellos se quedaron avergonzados como estos personas que querían también sacar espíritus malos, ¿se acuerda? Pero no eran cristianos ellos, no conocían nada y querían hacer también. Pero Pedro, cuando dijo, hey, no tengo plata, inmediatamente este hombre se levantó, ¿se acuerda? Saltando y adorando al Señor, porque es un Dios de poder, hermano. Usted y yo, hermano, tenemos esa gran bendición de que tenemos un Dios vivo de poder para que usted pueda compartir la palabra de Dios a otras personas, porque es palabra de Dios.
palabra de poder, palabra que cuando usted le habla a la persona, usted le está explicando de las Escrituras o de Jesucristo. Algo grande está usted transmitiendo, que es la palabra de Dios, porque Dios está vivo, Él escucha. Cuando una persona se acerca a Dios y usted está ahí hablando y se acerca en ese momento, esa persona derrama lágrimas porque Dios está vivo, porque Dios hace milagros. Mire, hermano, cuando ellos salían, los espíritus se manifestaban. Como esta muchacha que decía, estos son hijos del Dios Altísimo, o estos son personas que aman a Dios, y Pablo se molestó y liberó a esta muchacha, ¿se acuerda? Que eso fue lo que le costó la cárcel, porque se molestaron, porque se habían ido las ganancias, porque esa mujer tenía un espíritu de pitón o de adivinación, pero no les importó a ellos. Seguían predicando de Jesucristo, porque ellos sabían que el mismo Señor les había dado palabras para que ellos se siguieran predicando la palabra de Dios a lo más que pudieran, porque era un mensaje de Dios que tenían que predicar ahí, y es más, en todas las naciones que son los gentiles tenían que ser predicado la palabra del Señor, y por eso ellos estaban metidos en la predicación, aunque había mucha persecución terrible, pero aún así no les importaba. Necesitamos entender esto, hermano, que predicar a Jesucristo es un gran honor, predicar de la palabra de Dios, que otra gente se salve. Y hermano, que es una bendición cuando usted le enseña a una persona y de repente usted se da cuenta cómo Dios la está transformando, cómo Dios le está cambiando su vida, cómo ha dejado el alcohol, ha dejado muchas cosas malas, y tú dices, valió la pena que le haya dicho que Dios los amaba, que Dios podía perdonar sus pecados. Y eso es una bendición, porque Dios está vivo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, para corregir, para toda buena obra. Toda la Escritura, o sea, el Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos no cesaban, no se cansaban de predicar la palabra del Señor, porque tenían deudas con Dios de todo lo que había hecho en sus vidas. Pedro, ¿quién era Pedro? Bueno, Pedro era un hombre pescador, literalmente, pero él estaba agradecido con Dios, ¿verdad? Lo perdonó el Señor, lo negó Pedro, pero el Señor le dio otra oportunidad. Ahora Pedro ahora nomás con la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y estaba agradecido. ¿Se imaginan mirar ese gran milagro que estaba mirando Pedro? No se podía apartar de Dios. Y él seguía con los demás apóstoles a predicar la palabra del Señor, porque eso es el mandato más fuerte que dice en la palabra, id y predicar el Evangelio. Bueno, algunos le han puesto otras traducciones, ¿no? Pero ahí está claro, aunque te vayas al original, ahí dice que tienes que ir a predicar. Entonces, porque es un mandato de parte del Señor, un mandato divino. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Juan 17. Juan 17, 3, vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Juan 17, 3, ¿ya está ahí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que el mundo
me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aquí está hablando de la vida eterna una vez más, dice que te conozcan a ti, o sea, está hablando del Padre. Dice que te conozcan a ti, que tú eres el Dios verdadero, que te conozcan a ti, al que has enviado también, para que tengan vida eterna. Entonces, hermano, yo creo que esto es entendible. Dice, tú los que me diste, lo que le dio el Padre al Hijo, los discípulos, todos estaban completos, más el que falló, Judas. Jesús, Él da vida a quien Él desea dar vida. Las personas que reciban esa vida son identificadas como las que escuchan la palabra y creen en el Padre y el Hijo. Son aquellas que tienen vida eterna y nunca serán condenados. Entonces aquí, hermano, es claro esto, la vida eterna al Padre y al Hijo, dice a quien has enviado. Entonces, hermano, nosotros, qué bendición que hemos conocido la palabra. Hemos conocido al único Dios verdadero. Bueno, ahorita lo hemos conocido, al Padre, hemos conocido al Hijo. Y podemos mirar que aquí está diciendo claro el Señor que nosotros hemos conocido al Padre y ahí está la vida eterna. Conocer es saber de Dios, es conocer su palabra, es buscar su palabra o esforzarnos por vivir la palabra, porque el Señor aquí nos va a dar vida eterna cuando nosotros realmente le estemos obedeciendo a la palabra. Acuérdense que Él es autor de eterna salvación a los que le obedecen. Entonces, hermano, aquí es claro, hemos conocido al Dios verdadero, hemos conocido al Padre a través del Hijo, porque dice, nadie ha visto al Padre más que el que ha sido enviado, ha visto al Padre, o sea, lo ha visto personalmente, pero dice, por eso estoy aquí en la tierra, para mostrar que yo soy en el Padre y el Padre en mí, pero no estoy diciendo que el Hijo es el mismo Padre. O sea, son dos cosas muy diferentes. Entonces, hermano, aquí hemos entendido, ¿verdad?, que está esa vida eterna. Cuando uno realmente ya conoció al Padre, ya conoció a Jesucristo, ahora tenemos que esforzarnos, hermanos, por vivir como a Él le agrada o como Él quiere que vivamos, en santidad, entregados a Él, vivir para Él, no vivir para el mundo, la mitad del corazón y la otra mitad para Dios. No, Él ya, como les he dicho en otras predicaciones, Él no comparte la gloria con ningún hombre. O somos de Dios o no somos de Dios. Entonces, has conocido a Dios, has conocido al Padre, al Hijo también, ahí está la vida eterna. Pero a través de que tú obedezcas su palabra, a través de que te entregues más a Dios, y si perseveras hasta el fin, serás salvo, de acuerdo a lo que ya hemos leído de las Escrituras. Entonces yo creo, hermano, que aquí el Señor, amén, te está dando esa bendición tan grande de la vida eterna, porque ya has conocido al Padre a través del Hijo, que Él nos ha mostrado el Padre a través de Él, y por eso aquí podemos mirar que Él da la vida a quien Él la desea dar. Bueno, yo creo que el Señor, Él quiere dar la vida a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él amó al mundo, como dice ahí en San Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Dice el que no cree ya ha sido condenado. Hermano, por creer en Jesucristo tenemos vida eterna, pero es muy profundo creer. O sea, creer es vivir como Él vivió en la tierra, en santidad. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios 13:5. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. 2 de Corintios 13:5.
Amén, ya está ahí. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinarse es analizarse a sí mismo, si en realidad estamos firmes en Dios o nuestra fe en Jesucristo. Examinarse a sí mismo, porque cada uno de nosotros sabemos si Jesús está en nosotros o si estamos reprobados, es decir, no aprobados. Aquí se refería a la ausencia de fe genuina que lleva a la salvación. Aquí está hablando de un autoanálisis a nosotros mismos. Dice, examinaos a nosotros mismos o probad nuestra fe, cómo estamos, o si Jesucristo realmente está en nosotros. O sea, porque mire, hermano, Dios en nosotros sabemos, ¿verdad? O conocemos nuestra vida y sentimos si realmente está Jesucristo en nosotros o no. Dice, examinaos. O sea, mire, es más fácil que uno examine a otra persona, los errores y lo que tú quieras, que a nosotros mismos. A veces nosotros pensamos que los demás están mal y nosotros estamos mejor que ellos, porque no nos hemos analizado. Como dijo esta persona, pues señalas con un dedo y te señalan 3 dedos a ti. Entonces, examinarse, hermano, es autoanalizarse cómo estamos ante Dios. Si no está la fe ahí, bueno, pedir a Dios que nos dé esa fe. Por eso dice examinarte o analizarse. Yo creo, hermano, que todos sabemos cómo estamos ante Dios. Todos sabemos quiénes somos realmente. Analizarse no es fácil, pero analizar a otras personas es más fácil porque podemos palpar los errores de otras personas, ¿verdad? Y nosotros tal vez estamos peor que esa persona. De tanto que la estamos señalando, a nosotros se nos está regresando todo eso, porque estás midiendo y se va a volver esa vara, y ahora tú estás siendo medida tú misma, porque no estás analizando a ti mismo, sino que estás analizando a los demás, ¿verdad? Y dice Pablo, autoanalízate, o sea, escudriña tu corazón, cómo está ante Dios, si está la fe ahí, o si estás reprobado. Dice, pues, ¿qué esperas para ponerte a cuentas con Dios? ¿O qué esperas para decir, Señor, es cierto, aquí estoy, ¿verdad? Porque al Señor no lo podemos engañar. Podemos engañar a los hermanos, que todo está bien. ¿Cómo está? Estoy bien, ¿verdad? Pero son palabras que uno puede decir por inercia, pero realmente uno se conoce cómo está. ¿Cómo está en el corazón? ¿Cómo es realmente que estamos? Por eso dice Pablo, analízate o autoanalicémonos. ¿Cómo estamos ante el Señor? Porque si nos analizamos, entonces vamos a encontrar, ¿verdad? Ahí realmente en el corazón. Porque sabemos nosotros cuando Cristo está ahí. Porque hay evidencias en nosotros que manifestamos cuando Jesucristo realmente está en nosotros. Se nos puede mirar esos cambios, se nos puede mirar que somos diferentes. Esas acciones se miran, esas actitudes se pueden mirar cuando realmente estamos mirando que el Señor sí está en nosotros. Por eso aquí Pablo dice, si está Jesucristo ahí con nosotros o nuestra fe está ahí. Si no, dice, pues analicemos si estamos reprobados o aprobados. Yo creo que cuando estamos reprobados es la ausencia de esa fe. Se ha ido esa fe. Necesitamos abrir el corazón una vez más para que esa fe vuelva, para que esa fe se avive otra vez en nosotros y empezar una vez más a disfrutar esa fe viva en nuestro corazón. Por eso dice, analicémonos o autoanalicémonos. Porque sabemos nosotros realmente cómo estamos ante Dios. Yo creo que, hermano, cuando el Señor dice examinémonos, está hablando personalmente de cada uno de nosotros y
Y no es que nos estén condenando, no es que realmente es que nos vamos a analizar nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Cómo hemos avanzado? O si realmente hay una ausencia de fe en nosotros. Si hay esa ausencia, hermano, es urgente que nosotros volvamos, amén, a los primeros pasos del conocimiento de la palabra, de ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, yo necesito de ti, yo necesito sentir ese poder en mí. Yo necesito, Señor, que me toques una vez más. Ya no siento nada, me siento vacío. Hermano, solamente Dios puede hacer un milagro, porque el hombre no salva a otro hombre. Es Jesucristo mismo, que es el que toca los corazones. Por eso dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. O sea, es voluntario. Si tú realmente quieres, una vez más esa fe viva, vas a humillarte ante Dios, vas a pedir al Señor que Él te ayude y te levante. ¿Quieres ser salvo realmente? Bueno, si quieres ser salvo, cree en Jesucristo para ser salvo. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Filipenses 2:11. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Filipenses 2:11. ¿Ya está ahí? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, el título Señor se refiere en primera instancia al derecho absoluto para gobernar, y en el Nuevo Testamento denota el señorío y condicional de un dueño sobre personas y propiedades por igual. Gloria de Dios Padre es el propósito de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que Él se despojó a sí mismo, tomando figura humana, y Él se dejó hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Señor, el Padre, lo exaltó. Ahora, hermano, por eso dice, toda lengua confesará. Toda lengua va a confesar a Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el único Dios verdadero en la tierra. Confesar a Cristo es reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso tiene que ver confesar con la lengua a Jesucristo, porque es algo que el Señor nos está pidiendo, y cuando lo hacemos, hermano, bueno, hemos entendido que a través de una confesión, ¿verdad?, genuina, sincera, el Señor nos da el perdón, ¿verdad?, de pecados de nuestras vidas. Entonces, hermano, es importante, amén, entender por qué se tiene que confesar, o por qué toda lengua. Bueno, porque Él es el Todopoderoso, el que ha de venir, dice, el Todopoderoso, el gran yo soy, el Alfa y el Omega. Entonces, hermano, toda lengua va a confesar a Jesucristo. Nosotros aquí estamos con esa bendición tan grande de que hemos confesado a Jesucristo. Alguna vez lo hemos confesado y lo hemos aceptado, porque Él merece la gloria. Él es Dios, y por lo tanto, si Él es Dios, Él merece que todos confiesen a Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, hermano, qué bendición que nosotros tenemos esa gran ventaja que conocemos su palabra, y estamos aquí, hermano, agradecidos con Dios, y por eso le confesamos a Cristo. Por eso es que hacemos esa oración a Jesucristo. Por eso aceptamos a Cristo en el corazón, sinceramente, y verbalmente lo decimos, lo aceptamos en el corazón, y el Señor entra en nuestros corazones, a nuestras vidas. Por eso confesamos a Jesucristo. Por eso la gente no entiende por qué uno tiene que hacer esas confesiones a Cristo. Bueno, porque Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Rey. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios
Ahí en 1 Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5, ya está ahí. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hay un solo Dios nada más y un mediador que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino de salvación. Por eso existe la necesidad de orar por los perdidos, para que lleguen a conocer el único Dios verdadero, mediador. Esto se refiere a alguien que interviene entre dos partes para resolver un conflicto o para ratificar un pacto. Jesucristo es el único mediador que puede restaurar la paz entre Dios y los pecadores. Jesucristo, hombre, la ausencia del artículo antes de hombre, en el original griego permite la traducción Cristo, quien también fue hombre. Solo el Dios y hombre perfecto podía reunir al Creador y la raza humana. No hay otro, hermano, más que nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Realmente era necesario que alguien bajara a la tierra y pudiera hacer una vez más entre el hombre y Dios, porque estaban destituidos de la gloria de Dios, estaban alejados de las promesas de Dios, y por medio de Jesucristo, el hombre una vez más tiene la esperanza viva de volverse a tener esa amistad con Dios, o poder, aleluya, estar con esperanza de una vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Él vino, amén, a interceder. Él vino a que nosotros tuviéramos esa esperanza viva para con el Padre, porque Él es el mediador aquí en la tierra. No hay más que el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, qué bendición que usted y yo estemos valorando aquí en la tierra a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que hizo, ¿verdad?, eso tan grande, el sacrificio que hizo en la cruz, para que nosotros tuviéramos la esperanza de vida eterna a través de Él, a través de su sacrificio, ¿verdad? Y qué bendición que ahora podemos sentir, aleluya, esa paz, esa restauración a través de que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, de acuerdo a las Escrituras, para que uno tuviera vida eterna a través, ¿verdad?, de su sacrificio. Claro, los que le acepten, los que quieran hacer su voluntad, los que quieren vivir para siempre, se tienen que esforzar. Amén. Si realmente queremos ser salvos, hermano, tenemos que esforzarnos para vivir como Cristo quiere, o como el Señor quiere, haciendo su voluntad. Él es bueno, es el mediador, pero también si nosotros hemos tomado ese reto de servirle o de agradarle, bueno, vamos a esforzarnos para hacer su voluntad o para vivir como Él le agrada. Entonces, qué bendición, hermano, que hemos encontrado a nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él nosotros tuviéramos esa bendición tan grande para estar ahora, ser parte de la gloria de Dios, o ser parte de la iglesia de Cristo. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna si perseveramos hasta el fin. Vamos a leer el último texto, Hebreos 13:8.
Hebreos 13:8, vamos a leer. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo, Él no ha cambiado ni cambiará. Él sigue salvando a todos los que se acercan a Él. Salvó ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Él sigue teniendo poder, Él no ha envejecido. Él sigue siendo autor de eterna salvación de los que le obedecen. Todos aquellos que se le acercan a Él no lo echa fuera, porque Él es grande en misericordia y en poder. Entonces, hermano, el Señor no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros. Él sigue salvando a la gente allá afuera. Gente está predicando en este momento en las calles, en las cárceles. Él sigue siendo Dios. Él no ha cambiado. Y mucha gente dice, pero ¿por qué no ha venido el Señor? Bueno, porque Él sabe. Él sabe, el Padre sabe exactamente cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es adorarle, glorificarle, porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo Dios. Es el mismo Dios que estaba con los apóstoles, es el mismo Dios que está con nosotros en este momento, y por eso tenemos que entender que Él sigue siendo el Todopoderoso. Tienes que tener fe, hermano. Si realmente tú quieres que tu familia se salve, bueno, hermano, la clave es creer en Cristo. ¿Y cómo es eso? Bueno, que creas en Jesucristo, que hagas su voluntad y toda tu familia va a ser salva. Solamente creer que es obedecer, entregarse al Señor tal como somos. A él no lo podemos engañar. Tenemos que ser honestos con Él. Tenemos que hablarle con honestidad al Señor. Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser parte de ti, Señor. Y Dios te va a tocar porque Él sigue siendo Dios. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el Todopoderoso. Un fuerte aplauso al Señor, hermano. Él quiere hacer un gran milagro en tu vida hoy, hermano, hermana. Él quiere realmente hacer un milagro grande en tu vida, pero tienes que creer en Él en este día. Tienes que entender que el Señor te trajo con un propósito grande hoy en este día, este lugar. Y ese propósito es de que tú creas en Él, que tú creas de todo corazón, y Él no ha cambiado. Vamos a inclinar nuestro rostro con respeto a la palabra de Dios en esta tarde. Incline su rostro, amén, con respeto a la palabra. Amén, tal vez en esta tarde tú dices, le he fallado a Dios, yo quiero reconciliarme con Jesucristo. Si usted es esa persona, levante su mano en este día para que se reconcilie con Jesucristo. No es salvo ahorita, y usted dice, yo quiero reconciliarme con Jesucristo. Si usted es esa persona, yo te invito que levantes tu mano y alguien te va a ayudar para que te reconcilies con Jesucristo o para que vuelvas al redil del Señor.